de información financiera y valoración en el caso de los títulos participativos tras la circular externa 006 del 2021. Em, la persona que nos va a guiar en este espacio es Nicolás Suárez. Él es el director de investigación y desarrollo en Precia. Es economista, especialista en estadística en la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster en finanzas cuantitativas y ciencias actuariales de la Universidad de Tilburg. O sea, digamos, sería que usted me diera. Tiene experiencia en valoración de activos, medición y gestión de riesgos financieros y análisis cuantitativo. Perfecto. Andrea, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nosotros la semana pasada tuvimos un espacio adicional donde hablábamos de otro tema diferente y creo que en ese momento yo algo mencionaba que de pronto ese espacio iba a tener una dinámica un poco diferente. Nuevamente, digamos que obedece como a esa dinámica distinta. Acá nosotros más que hablarles de una metodología, y yo creo que incluso de pronto podría plantearles más que un entrenamiento en estricto sentido, como los que hemos tenido en otras oportunidades a lo largo del año, la idea es acá como tener un espacio de discusión y de reflexión un poco sobre esto que les estoy mostrando, las NIF, que yo creo que es lo que va a resultar central, y finalmente un caso puntual de aplicación de esta NIF, que son los títulos participativos y tenemos la circular externa 6 del 2021. Listos. ¿Qué les cuento? Esta presentación va a tener, ya se van a dar cuenta, yo creo, ahorita mientras lo estaba haciendo, yo notaba que es tal vez un poco pesado. Esta es una presentación que tiene un montón de texto. Lo que pasa es que ya verán que es relevante por lo que dice exactamente la norma. Vamos a tener como ese enfoque, vamos a poder mirar eso en detalle. Y luego vamos a mirar lo que pasa con la circular externa y lo que pasa con, de alguna manera, la metodología de valoración y los títulos participativos. Aquí les muestro un poco la agenda, así vamos llamando cada uno de los puntos. Vamos a ver, espero que en esto poder acercarme y cumplirles bien con los puntos de la presentación y con las expectativas que entonces pudieran haber. Bueno, muy bien, entonces empecemos. Yo buscaba sobre algunas referencias, algunas definiciones sobre las NIF, ¿sí? Entonces, miren, aquí encontré tal vez dos. Algo que me llamaba la atención es que las NIF, yo las he escuchado desde hace unos buenos años. Espero no estarme equivocando tanto con esto ni revelar tanta edad, pero pónganle, yo creo que unos 15 años podría estar escuchando algo sobre las NIF, ¿sí? Tal vez incluso por allá en época de estudio y eso, pero es algo que empezaba a dar vueltas. Yo la verdad pensaría que es hasta anterior a eso, pero bueno, listos. Sobre las NIF, algo que me llamaba la atención es que siento que es algo que está muy presente en muchas de las cosas que se hacen, pero cuando no hay busca de definiciones, miren que no es tan obvio encontrar una definición consolidada. De pronto porque estaba haciendo la búsqueda en español, pero en todo caso no es necesariamente tan directo. Yo aquí les traje dos que me parecían relevantes y una tercera que intentábamos acá medio armar, medio confeccionar en la oficina, pues sobre este tema de reporte de información financiera. Entonces, miren, en la primera ustedes lo ven, ¿sí? Las NIF significan Normas Internacionales de Información Financiera. En inglés son las IFRS. En este momento se me escapa exactamente en inglés qué es lo que significan, pero traducen de esta manera, Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Sí? De acuerdo con la Universidad de AFIT, en una nota que uno encuentra del consultorio contable, hablan que son normas contables. Pues miren que ahí hay un tema, son normas contables sofisticadas, ellos las mencionan así y seguramente no se quedan cortos en esa descripción, exigentes en el desglose de información, ¿ok? Tendientes a reflejar la realidad económica de las transacciones. Yo creo que ese último pedazo es el que es muy relevante. Luego teníamos algo del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Y acá hablan de una aglomeración de normas que son legalmente exigibles, y aquí ya van un paso más allá y le dan un carácter adicional, mundialmente aceptados, que por su claridad y finalidad logran volverse parte integral de todos los que cooperan en la empresa, decían muchas más cosas. Además, debido a sus principios, buscan hacer que la información financiera sea mucho más transparente. Y si uno junta ambas cosas, tratábamos de llegar a este tercer párrafo,
donde decimos que las NIF estandarizan de manera global el reporte de información financiera para promover su entendimiento y razonabilidad, ¿sí? Y se basan en principios contables. Entonces, como que a la hora de la verdad, lo que nosotros estamos viendo de las NIF es que estas normas lo que están buscando es estandarizar el reporte de la información financiera, y eso no es menor. Yo tal vez, digamos, en lo que pueda conocer de contabilidad, yo hubiera creído que en general el reporte y la norma contable es una cosa muy universal, muy estandarizada y que eso se hace igual acá y en el resto del mundo. Y por lo tanto es como un mismo idioma para lo que tiene que ver con la consolidación de información. Iba a decir el reporte de cuentas, pero pues definitivamente es una descripción muy simplona, ¿no? Para la consolidación y reporte de información. En el camino uno se da cuenta que eso no es necesariamente cierto. La información, digamos, la norma contable tiene interpretación. La norma contable funciona distinto de acuerdo a los países, de acuerdo a las circunstancias. No es tan sencillo. Y piensen que hay personas que se especializan durante años de estudio y de práctica para poder precisamente darle sentido a esa norma. Nosotros vemos, lo que yo veo, es que la NIF en últimas lo que busca es una estandarización, poner principios para que la información financiera sea estándar y lo que le reportan a uno en Nepal finalmente sea bajo el mismo estándar de lo que se reporta en Colombia. Y uno puede hacer unas comparaciones de ese estilo. Y si uno hoy lo piensa en mercados financieros, tiene mucho sentido pues para que finalmente las inversiones, los capitales puedan moverse a distintas jurisdicciones y puedan entender lo que le están diciendo estos resultados contables. ¿Listo? Entonces, algo sobre la definición de las NIF. De pronto, permítanme, si logré pasar, aquí ya paso. Permítanme un segundo y yo voy a tratar de hacer aquí un movimiento, de pronto limitar el ruido de esta reunión. Regálenme un segundo, por favor. Listo, perfecto. Sí, a mi lado por lo menos ya me escucho mucho mejor. Y espero no haberlos perdido ustedes. Entonces, buenísimo. Creo que ahí estamos. Perfecto. Entonces, después, digamos, de las definiciones, una definición que tampoco es que sea como tan, ¿qué les digo yo?, tan estricto, tan formal, sino para ir introduciendo al tema. Dentro de las NIF hay como muchas versiones, evolución de la propia norma de la NIF. Hay muchas cosas. A mí la verdad se me escapa y por mucho el entendimiento detallado de la NIF, pero sí hay un pedazo que nos interesa muchísimo en Precia y es el que yo les voy a contar acá. Entonces, dentro de la NIF y en particular la NIF 13, porque también lo que entiendo es que las distintas versiones de la NIF pueden irse concentrando en distintos aspectos de lo que es el reporte de la información financiera. La NIF 13 hace una definición de un concepto, pues introduce un concepto y lo define, que es el de valor razonable. Yo a veces hablo de precio justo de intercambio y creo que la norma en algún punto finalmente como que sí hace ese vínculo, pero entonces vamos a hablar del concepto de valor razonable. Así exactamente así es que se encuentra en la norma, en la NIF 3. Y este concepto es supremamente importante para nosotros, Precia, como proveedores de precios de información. ¿Listos? Miren, yo les traje copiado y pegado lo que es el valor razonable, un montón de apartes. Por eso les decía que la presentación podía ser un poco pesada. Le ponía colores para tratar de suavizar eso un poco, pero es que se vuelve muy importante para lo que hacemos, ¿sí? Y más que de pronto pensar en la metodología de valoración de títulos participativos, es esto. Esto es lo que nos guía en toda la valoración de todos los instrumentos financieros. Y cuando tenemos una duda en términos de principios y conceptos de valoración, a esto es a lo que recurrimos nosotros para resolver esas inquietudes. Entonces, permítanme aquí contarles algo. Primero en ROC. ¿Sí? El valor razonable es una medición basada en el mercado. Eso es súper importante. Y miren que después dice incluso no una medición específica de la entidad. Cuando nosotros hacemos la valoración, generamos un precio de valoración. Recuerden que somos Precia, proveedores de precio de valoración. Esa es nuestra naturaleza jurídica, esa es nuestra función, proveeduría de precios de valoración. ¿Sí? Nosotros en realidad estamos acercándonos a esto, valor razonable. Un precio de valoración para nosotros es equivalente a un valor razonable. Y el valor razonable, aquí lo ven, es una medición basada en el mercado y no específica de la entidad. Eso quiere decir que cualquier entidad, en este caso voy a decir financiera, pero pues esto debería aplicar para todo tipo de entidad. En Colombia, por ejemplo, ¿sí? La medición de valor razonable de una inversión, de un activo que hayan adquirido, no depende de la entidad.
No es que cada entidad tiene su propia forma de llegar a este valor. Debería haber una única forma. Esto es independiente de la concepción, de la interpretación de cada entidad. Y debería basarse entonces en quién, en el mercado. En el mercado como esta entidad que permite consolidar y centralizar finalmente todo lo que está ocurriendo conceptualmente en términos de negociación, en términos de circunstancias, noticias, todo lo que se les ocurra, el mercado debería estarlo consolidando y generando un único valor de las cosas. ¿Cuál mercado? Ah, pues depende. El mercado donde se negocia, el mercado donde se trance. Si es el mercado de los carros, pues bueno, habría que pensar qué significa el mercado de los carros. ¿Será que son, yo qué sé, los datos ya de registro cuando se hacen por allá en tránsito de una transferencia, un traspaso de un carro? Bueno, aquí hablando de cosas que de pronto no tengo tan claras, pero cuando es un mercado como el financiero, ah, bueno, pues hay que mirar el sistema de negociación, hay que ir a mirar las transacciones de ese mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Entender que el valor razonable, que en últimas va a ser el precio de valoración, no depende de la entidad, ni siquiera depende del propio precio, no depende del proveedor de precios, no debería serlo, depende sobre todo es de lo que diga el mercado. ¿Listos? Eso es supremamente relevante. Bueno, luego en verde, ¿qué les digo? ¿Sí? En verde, relevante es que hay transacciones de mercado observables que pueden estar disponibles. Y en últimas, esto nos va a llevar a decir, si está disponible una transacción de mercado, ah, pues vaya y miren el precio, y ese es el precio de mercado. Ese es el precio de valoración, perdón. Eso es todo, ¿sí? Si el mercado está diciendo cuánto vale algo, no hay nada más que pensar. Ese es el precio de valoración, se acabó la historia. ¿Listos? Sin embargo, para otros activos y pasivos podría no haber transacciones de mercado observables e información de mercado. Y ahí es donde, en últimas, esto empieza, no digo que uno empieza a sufrir, sino más bien esto se empieza a poner interesante. Entonces, el tema es generar un valor razonable, generar un precio de valoración para algo que negocia, súper fácil. Lo que negocia, se acabó. El reto viene cuando no negocia. Entonces, finalmente es tratar de dar un precio de valoración, un valor razonable a lo que no negocia. Ahí es donde está la ciencia en lo que nosotros hacemos en precio. ¿Listos? ¿Y qué más tenemos acá? Entonces, el objetivo de una medición de valor razonable es el mismo. Entonces, en todo caso, esto es lo que nosotros como proveedor de precios de valoración deberíamos buscar. Estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo. Piensen en últimas una transacción de mercado entre participantes del mercado en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes. Cada uno de esos pedacitos tiene su sustancia, cada uno de esos pedacitos es relevante y nosotros recurrimos a esto varias veces, ¿sí? Frecuentemente para poder encontrar el centro de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué les digo? Ahí es importante, miren, estimar el precio, no observarlo, estimarlo. Entonces, en lo que no negocia, sobre todo, estimar el precio. Y en lo que sí negocia, listos. Ahí tal vez la estimación es más una observación. Una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo. En todo caso, una transacción ordenada. Transacción ordenada, no logro encontrarle detalles, pero transacción ordenada habla de que hay una negociación. Eso es importante. O sea, finalmente tiene que ocurrir una transacción en ese mercado para que se le pueda observar el precio. ¿Sí? Entre participantes del mercado, eso puede que suene obvio, pero en últimas estamos diciendo, son entidades que logran acceder al mercado. Si hablamos del sistema de negociación, por ejemplo, en renta fija, pues seguramente uno no puede llegar como persona natural a, sí, yo quiero comprar una fracción de un test. Lo tengo que hacer es a través de otra entidad, que es la que administraría mis recursos. Pues miren que los participantes del mercado es algo que uno pasa por encima, pero valdría la pena detenerse y pensar quiénes son los participantes de ese mercado. ¿Sí? Son los bancos, son los fondos de pensiones, personas naturales, quiénes son. Entonces, todo eso empieza a ser relevante. En la fecha de medición, pues en últimas yo tengo información de muchos días. Si yo quiero valorar para hoy, es con los datos de hoy. Eso es lo que yo necesitaría, lo que yo quisiera hacer. Lo deseable es que la valoración de hoy se haga con datos de hoy, ¿sí? Y en condiciones de mercado presentes, pues porque en últimas la información de hoy refleja lo que está ocurriendo hoy. Pues imagínense, es que aquí puedo decir muchas cosas. Imagínense tratar de generar el precio de hoy utilizando las condiciones por allá de, creo que viene siendo como abril del 2020, cuando estaba estallando el tema de la pandemia y las cuarentenas y un montón de cosas. Pues no, no tiene sentido. Las condiciones son las de hoy. ¿Listos? Y estas ya son finalmente copiado y pegado de la norma que produce la fundación pues, de las NIF. ¿Listos?
nos vamos a quedar dando varias vueltas en valor razonable. Yo espero aquí no ser tan pesado, ¿sí? Pero esto es crítico. Esto finalmente es lo que está definiendo por qué hacemos lo que hacemos. Y ahorita lo van a ver con el caso de títulos participativos. Tengo otro pedacito en valor razonable y lo que me parece muy importante aquí es esto que está en rojo. Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero valorar un activo, y quedémonos hablando de activos, ¿listos? Yo quiero valorar un activo, si quiero valorar un instrumento financiero y yo observo la información de mercado, terminé. El precio de mercado es el precio de valoración, es el valor razonable, eso es todo. El asunto es qué pasa cuando ese mismo activo o un activo idéntico no negocia y no hay un precio observable, ¿sí? Entonces, una entidad, miren que habla de una entidad, en el caso de Colombia yo les podría decir, ese una entidad somos nosotros. Entonces, medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración. Y ahí es donde, por ejemplo, PRES empieza a proponer metodologías de valoración. Miren que la NIF lo dice todo, ¿sí? ¿Qué es importante en esa metodología, en esa técnica de valoración? Maximice el uso de datos de entrada observables. Súper importante. Siempre se prefieren los datos observables. ¿Y observable qué significa? Los datos de mercado. Y minimice el uso de datos no observables. De ahí en adelante, no, que es que yo tengo unas proyecciones, que es que yo le pregunté a este experto, que es que toda la vida ha sucedido así. Eso es lo menos deseable. Lo deseable es utilizar la información observable. El gran asunto es que no necesariamente hay información observable. En renta fija yo me voy a atrever a decirles, 98% de los títulos no negocian a secas, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, lo que negocian son los TES. Casi todos negocian todos los días y mucho, pero los TES son 15, 20. Cuando uno se mueve a renta fija corporativa y otro tipo de títulos, ahí le aparecen tranquilamente 200.000 papeles. O sea, 20 TES, 200.000 papeles. Y el 95% de las operaciones son de test, el 5% son de esos 200.000 papeles. Miren que está invertido. O sea, los papeles corporativos es lo que más hay y por mucho es lo que menos negocia. Entonces, en realidad no hay información observable de esos precios y ahí es donde hay que definir un método de valoración, que sería la metodología. Listos. Y entonces después hay otras cosas que, bueno, aquí como les voy a leer tanto, eso no se los voy a leer. Y seguimos andando en valor razonable ya como con unos detalles. Entonces, la definición como tal, la NIF para y define. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valoración. Básicamente, valor razonable, ¿qué es? Precio de mercado. Hay que tener cuidado. El mercado tiene que ser un mercado suficiente, o sea, no es un mercado donde, no, es que hoy solo negociaron dos entidades y ya. No, tiene que ser un mercado pues que tenga liquidez, lo que se llama tener profundidad, tener negociación, mover, no sé, varios cientos de miles de millones de pesos al día, cosas de ese estilo, que sea un mercado pues que tenga movimiento. Este movimiento lo que permite es que en últimas hayan varias posturas, varias opiniones y por eso los precios que se forman pues son unos precios en los que uno puede confiar y la NIF lo reconoce. La NIF empieza a mencionar algunas características del valor razonable, ¿sí? Entonces, supone la transacción de venta de un activo o transferencia del pasivo en el mercado principal. Esto es importante, solo que uno lo pasa un poco por alto, pero el mercado principal hace referencia al mercado donde el activo existe inicialmente. Tal vez el ejemplo que me queda más fácil es de pronto, por ejemplo, hablarles ahorita de lo que viene sucediendo con la integración de las bolsas. Entonces, las acciones de Chile, las acciones de Perú y las acciones de Colombia podrían llegar a negociarse en un único mercado. Pero de pronto ese mercado, digamos, una acción de Chile, pues tiene un mercado en Chile, pero también tiene un mercado en Colombia. En Colombia se podría estar negociando, yo qué sé, Falabella Chile. Resulta que en el mercado principal de Falabella Chile es Chile, ¿sí? Y lo mismo, una empresa colombiana pues podría tener cierta negociación en Perú, pero el mercado principal es Colombia. Hay que entenderlo para saber que de ahí es que se toma la información. Listo, si no hay un mercado principal por algún motivo, eso sí, no sé darles un ejemplo, pero pues finalmente la NIF lo contempla, se utiliza el mercado más ventajoso para el activo pasivo. Habría que entender qué significa ventajoso, pero miren que entonces se habla mercado principal y si no, bueno, habrá que hacer algo. Segundo, una entidad medirá el valor razonable utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían, suponiendo que actúan en su mejor interés económico. Eso a mí me parece que tiene mucha cosa.
hay que leerlo con detalle, con cuidado. ¿Qué significa los supuestos que los participantes del mercado utilizarían? ¿Serán las expectativas? ¿Será, no sé, su experiencia? Y bueno, si hay que utilizar esos supuestos que utilizarán los participantes del mercado, ¿qué hago? Hoy les pregunto a cada uno, hago una encuesta de 100 preguntas de usted qué cree que va a pasar con esto, esto y esto. Es difícil. Entonces, una forma indirecta de capturar eso es, pues utilicemos la información que los participantes del mercado están revelando hoy en la negociación de hoy. ¿Listo? Y bueno, que actúan en su mejor interés económico, pues ese es un supuesto que uno sí tiene. No es necesariamente que negocien una acción. Miren, por ejemplo, que hace un tiempo estaban las acciones, eso ocurrió creo que el año pasado, las acciones de una empresa no muy grande que creo que se llamaba como GameStop, una empresa que vendía videojuegos en Estados Unidos. Y en algún momento yo recuerdo que empezó a haber como ¿qué digo yo? Un montón de personas empezaron a comprar la acción y a elevar el precio, no buscando su mejor interés económico. Lo que buscaban era incluso como ponerse a una entidad financiera o a un grupo de entidades financieras y generarle pérdida a no sé a quién. Pero miren que el interés no era económico, era un interés diferente, era un interés de pronto más político, si lo puedo llamar así. No, estos precios finalmente, digamos, son los que uno no quisiera utilizar para generar la valoración, porque esos precios obedecen a una cosa distinta. ¿Sí? Yo al final de cuentas no sé qué pasó con esa historia, pero no me sorprendería si en últimas lo que ocurre es que el precio se desinfló y todo duró lo que duró esa moda de invertirle a esa acción y al final resulta reconociéndose el valor real, que es el de los intereses económicos. Eso es el que logra dar una estabilidad al precio. Entonces, por eso es muy importante hablar de ese interés económico. ¿Listos? Y luego hay algo más que dice, el valor razonable es, y habla un montón de cosas, o mejor dicho, toda esta definición que yo ya les he dicho, porque la repite, independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. A la hora de la verdad, esto lo que está diciendo es, si uno observa el precio, lo toma. Si no lo observa, hay que tratar de replicar las circunstancias de como si se hubiera negociado. ¿Sí? Entonces, la técnica de valoración lo que tiene que hacer es tratar de replicar lo que hubiera ocurrido si se hubiera habido la negociación. Entonces, los que negocian, ¿qué piensan? ¿Será que están tratando de proyectar unos flujos? ¿Será que están tratando de traerlos a valor presente? ¿Cómo hago para consolidar la expectativa de 100 participantes del mercado? Ese tipo de cosas es lo que hay que tener en cuenta en esa metodología, en esa técnica de valoración para poder llegar al precio de valoración representando lo que hubiera ocurrido si en verdad se hubiera negociado. Listo. Avancemos entonces. Aquí ya pude avanzar. ¿Qué más tenemos? El valor razonable de un pasivo. Aquí me doy cuenta que ya me iba quedando sin energía para los colores. Perdón, pero bueno, aquí les voy contando. Entonces, el valor razonable refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. Esto yo creo que uno conceptualmente logra acercarse a eso. Resulta que es que hay un activo, yo qué sé, un bono, y el bono representa que alguien va a pagar unos flujos, pero ese alguien podría pagarlos o no. Entonces el precio tiene que reflejar eso, no puede ignorar que finalmente las entidades emisoras de títulos financieros o que tienen obligaciones financieras enfrentan riesgos. Resulta que hay una deuda de una empresa con un banco y alguien está interesado en comprarla o la quieren vender. Entonces, bueno, esta entidad, ¿cuáles son sus posibilidades de cumplir con esa obligación? Eso es importante y tiene que estar reflejado en el precio. Entonces, miren que habla de un riesgo muy claro, que es el de incumplimiento, el riesgo de crédito. ¿Listos? Incluye, pero no se limita al riesgo de crédito propio de una entidad. Miren que la NIF, ahora la 7 lo define, ¿sí? Y supone que es el mismo antes y después de la transferencia del activo, en este caso del pasivo, perdón. No porque esa deuda se haya vendido quiere decir que el riesgo del que tiene la deuda cambie. Y pues tiene todo el sentido. Resulta que la persona C me debe algo a mí y yo ese algo se lo vendo a una persona A. Bueno, pues la persona C mantiene su riesgo de crédito, su capacidad de pagar. No importa quién sea el acreedor, la capacidad de pago depende de sus condiciones y no cambian por el cambio de acreedor. Listos. Y creo que aquí ya voy llegando a este pedazo de NIF. Entonces, una entidad utilizará las técnicas de valoración apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable. Entonces, miren que habla que la técnica de valoración igual tiene que basarse en datos, datos de mercado, ¿sí? Que se espera que sean suficientes, que estén disponibles y todo esto para medir el valor razonable.
Hay que maximizar el uso de los datos de entrada observables relevantes, observables, que ocurren en el mercado y que uno puede ir a mirar. Minimizar el uso de datos de entrada no observables. ¿Listo? Entonces, todo lo que les decía, lo que alguien pueda creer, lo que sea de eso hay que minimizar el uso de ese tipo de información. Listo. Tenemos entonces dentro de este tema de los datos observables y los datos no observables, tres niveles de calificación, tres niveles en los que se categorizan los datos. El nivel 1 es el de los precios cotizados, ¿sí? En este caso sin ajustar, o finalmente ya los precios de negociación en mercados activos para activos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición. Entonces, de pronto aquí trato de detenerme un momento. Resulta que yo quiero valorar un bono con vencimiento a 3 años, con pagos anuales al 10%. ¿Cómo hago para valorar esto? Yo voy al mercado, ¿sí? Un mercado que sea suficientemente líquido. Y lo que hago es buscar exactamente ese bono. Un bono a 3 años con pagos anuales al 10%, emitido por la entidad ABC. Eso es lo que yo quisiera tomar de referencia para calcular el precio del bono, el mismo bono. ¿Qué pasa si ese mismo bono no se negoció? Ah, pues yo quiero buscar uno que sea exactamente igual, idéntico, un bono de una entidad diferente, un bono emitido por una entidad diferente, pero que también sea a 3 años, que también sea anual y que también pague el 10%. ¿Listos? Digamos que cuando digo que es emitido por otra entidad, estoy suponiendo que el riesgo de crédito es el mismo. Para eso es que sería idéntico. Eso es lo que ayudaría a que este otro título sea idéntico y por eso el precio del otro título me sirve para valorar el que me interesa. ¿Listos? El asunto es que no necesariamente tengo eso. Pues como no necesariamente tengo eso, me bajo al nivel 2, que son precios cotizados para activos o pasivos similares. Pues ya no es un bono, digamos, del mismo nivel de crédito, o ya no es a 3 años, o el pago sí es anual, pero no es al 10%. Un título similar. Estos, o también pueden ser para el mismo activo, exactamente el mismo, negociado en un mercado distinto. Pues miren cómo va ocurriendo, ¿no? Si usted puede observar el precio de mercado de lo mismo, úselo. Si no tiene el precio de mercado de lo mismo, sino de una cosa parecida, bueno, pues ni modos, úselo. O si tiene el precio de lo mismo en un mercado diferente, bueno, úselo. Y finalmente, los datos de nivel 3 son los no observables. De ahí en adelante, pues, ¿qué les digo? Preguntarle a un experto, basarse, no sé, ya la información. No, es que resulta que en el mercado brasilero las tasas de interés subieron en 10 básicos. Bueno, pues, supongamos que es que en Colombia pasaría una cosa similar. Estoy ya diciendo de pronto cosas que no son tan claras ni tan acertadas, pero para mostrarles a ustedes que ya los datos de nivel 3 pues, es otra información, cosas que no se observan. ¿Sí? No es el mercado el que está diciendo y por eso es que no se prefiere, porque en última se empieza a volver demasiado subjetivo. Uno ya no sabe de dónde viene ese número, no sabe si puede confiar en él o no, no sabe si tiene un conflicto de interés o no lo tiene. En cambio, los datos de nivel 1, pues es una negociación donde obedece al interés económico de los participantes. Por eso es lo que da más confianza. ¿Listos? Creo que acá ya termino mis temas de valor razonable. De pronto yo paro un poco y voy cerrando lo de renta fija. Miren que en últimas las metodologías de valoración de precios, por ejemplo en renta fija, lo que hacen es exactamente lo que he dicho hasta el momento. Si el instrumento negoció, punto. Ese es el precio de valoración, porque es el precio de mercado, es un dato de nivel 1. Todo lo que les he dicho de la NIF es valor razonable, ¿ya? No hay mucho más que pensar. Cuando no negocian, ¿qué es lo que hacemos? Una técnica de valoración que toma la información de negociación de cosas similares en el mismo mercado, le extraemos una serie de señales como las curvas de proyección, las curvas de descuento, y aplicamos unas fórmulas financieras establecidas como el valor presente neto, haciendo ciertos cálculos para poder encontrar el precio de lo que no negocia. Pero si ustedes lo piensan y si tienen algo de cercanía con las metodologías de precios, se van a dar cuenta que al final es NIF. NIF es lo que está por detrás diciendo cómo poder consolidar y por qué esos métodos sirven o no sirven, ¿sí? Y en últimas, eso sí, pues con el conocimiento ya cuantitativo, financiero, para poder hacer como una serie de cálculos que tienen sentido financiero y que están bien hechos desde el punto de vista, pues ya matemático y estadístico. Listos. Yo espero que hasta acá, así haya sido un poco pesado, les haya podido como mostrar de dónde es que viene y cuál es la esencia de la metodología de valoración. No hemos hablado en general de nada en particular, ¿no? Eso lo dije un poco extraño, pero
A lo que voy es, no he entrado en mayor detalle, ni siquiera en el caso de renta fija, no he hablado todavía mayor cosa de títulos participativos y eso que está en el título de la presentación, ya vamos hacia allá. Muy bien. Entonces, ahora les hablo un poco de la circular externa 6 del 2021 de la Superfinanciera. Esta circular sale el 29 de marzo del 2021, ¿sí? Y dentro de las instrucciones tiene esta, la instrucción primera, modificar este numeral de este capítulo de la circular básica contable y financiera respecto a la valoración de títulos participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Creo que esa es la sigue. Ok, esa es la instrucción. No dice mayor cosa, esa es la instrucción. Cuando uno va y mira el detalle, el anexo de esa circular encuentra ya a qué se refiere. Esta es la versión que queda. Este es el nuevo cambio y lo que está en negrilla es lo nuevo que aparece. El precio determinado por el proveedor de precios para las participaciones en todo este tipo de vehículos, ¿sí? Podrá utilizar como insumo el valor de la unidad calculada por la sociedad administradora al día inmediatamente anterior a la fecha de valoración, cuando, de acuerdo con ciertos criterios, el proveedor considere que no hay información suficiente de negociaciones o registro de operaciones en el mercado para calcular el valor razonable. Miren que habla de valor razonable. Todo lo que estuvimos diciendo hace un momento, ahí lo está mencionando, valor razonable. ¿Listos? ¿Qué más les cuento de acá? Este cambio a nosotros, ¿cómo nos impactó? Nosotros no valorábamos este instrumento. Esto no estaba en la metodología de valoración. Y la instrucción de la super fue, oiga, proveedores de precios, háganlo. Y nosotros acatamos. Por eso es que aparece el precio determinado por el proveedor de precios. Entonces, de un momento a otro tuvimos que hacer. ¿Qué nos dice la super? Nos dice, mire, usted tiene que utilizar información suficiente. Esto se parece mucho a la NIF, ¿no? De negociación, lo que ocurre en el mercado, ¿sí? O registros de operaciones. Eso es por una particularidad de que en este mercado de títulos participativos, los títulos en general no se negocian en un sistema donde hayan exposición de puntas que se puedan agredir, sino que suceden unas negociaciones privadas que van y se registran. Así es como en general funciona, entonces por eso la super tiene el cuidado de mencionar lo que negocian o lo que se registre, ¿sí? Pero ustedes piénsenlo como transacción, ya sea pública o privada. Habla del mercado y habla que con eso el valor razonable. ¿Listos? Y la super dice, pero si esa información no está o no es suficiente de acuerdo a sus criterios metodológicos, o sea, si usted cree que esa operación fue por un monto muy pequeñito, si cree que es un precio ya muy absurdo, ese tipo de cosas, ¿sí? Pues filtrela, esa es la metodología y para eso es que usted surte un trámite de expedición, lo presenta a clientes, acá lo revisamos y lo no objetamos, pero entonces, si ese filtro deja pasar operaciones, perfecto, calcule con eso. Pero si por algún motivo o no hay operaciones o se filtraron todas, utilice el valor de la unidad que provee el administrador del fondo. ¿Sí? Miren que la circular dice exactamente eso. Y habiendo dicho eso, ahora sí pasemos un poco cómo aplicamos entonces la NIF y la circular para títulos participativos. Entonces, miren, la NIF 13 habla de técnicas de valoración y dice, nuevamente, maximizar el uso de datos de entrada observables y minimizar el uso de datos no observables. ¿Qué es observable en este mercado? ¿Sí? El precio de negociación, que es un precio de negociación abierta para un instrumento y que en la gran mayoría de casos es un precio de negociación privada que se registra en la rueda de renta fija. Eso es un dato de entrada observable. Miren que eso viene de la circular, recién lo vimos, pero la NIF también dice, maximiza el uso de datos de entrada observable, el precio. Ahí está. Pero ¿qué otro dato tenemos observable? El valor de la unidad. ¿Listos? ¿De dónde viene el valor de la unidad? Eso podría ser un punto relevante para analizar y discutir. No, resulta que es que se hace la valoración de todos los activos, se hace una vez al mes, se hace bajo una metodología diferente, porque pues no existe, digamos, es un fondo que invierte en infraestructura, ¿no? Pues nadie está vendiendo ese puente, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el precio del puente? ¿Sí? Resulta que no, son los derechos sobre los peajes de esa carretera. Bueno, pues espere que valorarlo es distinto, ¿no? O sea, me toca salir, proyectar cuántos carros pasan, cuánto vale el peaje, si eventualmente me lo limitan, un montón de cosas, ¿sí? Miren que la forma de valorar esos fondos en realidad es mucho más compleja porque no hay un mercado. Ellos a su vez están supeditados a esto que hemos discutido. La NIF les dice, si tienen precio de mercado, úsenlo, si no, bueno,
Información entonces de nivel 2 o de nivel 3, porque una proyección de cuántos carros pasan es una cosa no observable. ¿Sí? El futuro no se puede saber. Yo sé que yo estoy viendo la proyección, pero la proyección viene de un ejercicio que tiene sus propios supuestos. No se sabe cuál es el futuro de esa variable. Listo. Sin embargo, para nuestro caso, pues nada, valor de unidad es algo que también nosotros podemos utilizar de acuerdo con la NIF para hacer el cálculo del precio de valoración de los títulos participativos. Y la circular, en últimas, ¿qué dice? Usen el valor de unidad como insumo cuando el proveedor vea que no hay información suficiente y la metodología hace exactamente eso. Mientras existe información de mercado, ya sea negociada o registrada, ¿sí? Digamos, negociada pública o negociada privada y registrada, la utiliza. Punto. Ese es el precio. Lo que pasa es que para muchos títulos esa información es escasa y para muchos otros esa información ni existe, nunca se negocia, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que dice la circular externa y tiene todo el sentido de acuerdo con la NIF es considera el valor de la unidad. Entonces, eso es exactamente lo que hace la metodología. Si en negociación la considera y si no, empieza a pensar en el valor de la unidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace finalmente es convergiendo desde el precio de negociación hacia el valor de la unidad. ¿Durante cuánto tiempo? 180 días. Podríamos discutir si 180 días es un buen plazo. Yo les diría, una pregunta difícil. Es una pregunta que de pronto no tendría de verdad una respuesta sólida y yo les diría de pronto es que no tiene respuesta. ¿Será mejor 180 días que 210 días? ¿O que 183 días? No lo sé, yo no tengo un criterio técnico, digamos, en base a datos o eso para decirles es 180. Les puedo decir que anteriormente teníamos una convergencia mucho más corta. Creo que eran 30 días y se empezaron a observar ciertas situaciones por esa convergencia tan rápida. Ahorita les cuento con un gráfico. En ese momento se hizo un cambio, el tiempo de convergencia se amplió y se volvieron 180 días. ¿Sí? Entonces, la situación se aplacó un poco, pero hoy en día yo todavía tengo conversaciones donde me dicen, ¿por qué 180 días? Eso está muy corto. Incluso me han dicho, no converja. Cuando me dicen no converja, yo sí me devuelvo de una vez a la NIF y a la circular. Y lo que decimos es, lo que pasa es que miren que ante la ausencia de información de nivel 1, yo tengo que utilizar otra información. ¿Sí? Y finalmente el valor de la unidad de alguna manera es como el precio de ese mismo fondo, de la participación en el fondo, en un mercado distinto. Entonces, por eso es que tengo que utilizarla. Es la otra señal que tengo. Tengo la de mercado, pero si no tengo la de mercado, tengo que utilizarla del valor de la unidad. Y es más, la circular externa, la instrucción, lo que nos dice es eso. Si no hay valor de negociación, usa el valor de la unidad de ayer. ¿Listo? Perfecto. Ahora creo que ya puedo pasar a los ejemplos. Les traje dos. Este es Ponin Mobile, muy famoso recientemente. Esta gráfica está mostrando un cálculo, y aquí entonces para que ustedes se detengan y lo piensen un momento. Esta línea lo que les está mostrando es el precio de valoración dividido en el valor de la unidad. Cada vez que ustedes encuentran esta línea por acá en 100, significa que el precio de valoración y el valor de la unidad son el mismo. ¿Sí? Por eso es 100, porque es el mismo número sobre el mismo número, entonces da 1, lo mismo que 100%. Sucedió por acá en julio del 2022, sucedió por acá en julio del 2023. Miren que por acá, después en julio del 2022, por acá hay una caída muy grande. ¿Por qué cae? Y cae de un día a otro. Porque hay una negociación. Y como hay negociación, el precio de valoración de inmediato reconoce la negociación. ¿Sí? Esa negociación, ¿a qué niveles ocurrió? Al 60% del valor de la unidad. Y por eso es que esto cae al 60%. Miren que no les estoy hablando de los números como tal, sino les digo, el valor de la unidad vale perdón, el precio de negociación, que viene siendo el precio de valoración, vale el 60% de lo que vale la unidad. Si la unidad vale 10.000, se negoció a 6.000. ¿Sí? Entonces, por eso vale. Y miren que después empieza a haber una convergencia pequeñita y después hay nuevamente negociaciones y negociaciones y negociaciones y después empieza a haber una convergencia pequeñita y hay negociaciones. Aquí el precio ya va como por el 57% del valor de la unidad. Y miren que dejó de negociarse y empieza a crecer, a converger a razón de 180 días al valor de la unidad. ¿Por qué la convergencia? Recuerden, la valoración tiene que reconocer la información disponible.
Eso es lo que dice la NIF, eso dice la propia norma de la superintendencia. Entonces, pues si no hay valor de negociación, pues hay que reconocer el de la unidad. Y la unidad está mucho más arriba. Entonces la solución era, no, pues yo la reconozco desde ya, de una vez. Entonces, si me dicen que aquí se cae al 60 y mañana no hay dato, mañana lo devuelvo al 100%. Pasó de, yo qué sé, 10.000 a 6.000 y a 10.000 otra vez. Potencialmente hubiera podido ser así. Pero como esos cambios son como demasiado bruscos, ¿qué hacemos? No, espere, hagámoslo lento, converjamos durante 180 días. Miren que por acá a inicios de 2023 ocurrió, se alcanzó a negociar a un 40% del valor de la unidad y después de 180 días por acá en julio volvió al valor de la unidad. ¿Cuál es la situación? Eventualmente vuelve y negocia y vuelve y se reconoce por acá abajo, ¿sí? Pero nuevamente, la metodología tiene que hacerlo. Eso es lo que dice la NIF, eso es lo que dice la circular. Tiene que reconocer la información disponible. ¿Dónde podrían estar las situaciones de esto? Valdría la pena preguntarse por qué cuando alguien opera privadamente y registra, ¿sí? Hay alguien que está dispuesto a vender al 37% algo que supuestamente vale el 100%, ¿sí? Algo que el valor de la unidad dice que vale el 100%, hay alguien que está dispuesto a venderlo al 37%. ¿Por qué? ¿Qué será lo que está sucediendo ahí? ¿Será que en últimas esa transacción privada que se registró en la bolsa en unas condiciones muy particulares que no son representativas? Miren que de acuerdo con la NIF habla que tendrían que ser las partes de un mercado negociando, pues, como en unas condiciones adecuadas. ¿Será que esa negociación privada no es un buen mercado? ¿Sí? Ese registro, sin embargo, en estos títulos así es que ocurre, negociación privada y registro. La otra que uno podría pensar es, ¿por qué es tan distinto ese registro y ese valor de unidad? ¿Será que el valor de unidad no está terminando de capturar todas las situaciones? De pronto es un valor de unidad que está muy, muy concentrado en, yo qué sé, el uso que se le podría llegar a dar al activo, pero no necesariamente en la circunstancia actual del mercado, que es difícil. Si yo les preguntara a ustedes cuánto vale su carro, ah, sí, claro, vale tanto. Bueno, pero ¿y qué pasaría? Yo qué sé, si mañana el dólar sube un poco más, ¿será que el precio del carro sube? Y resulta que por algún motivo no hay negociaciones de carros. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué precio le ponen? ¿Será que lo suben? Porque entonces el dólar más caro, entonces los carros nuevos se vuelven más caros. Ok. ¿Y lo suben cuánto? ¿Sí? ¿Lo suben un 1%, un 2%? ¿Lo suben lo que sube la tasa de cambio? ¿Cómo hacen ese cálculo? Es que recuerden que acá la dificultad es llegar a precios sin señales de mercado. ¿Sí? Y si se dan cuenta, Foninmobile, yo aquí les estoy presentando que como unos 14, 18, 14 meses de datos. Y miren que a la hora de la verdad las negociaciones no son tantas. Aquí hay una caída grande, hay una, por acá hay dos, tres, cuatro, cinco. Se movió bastante en ese momento, seis, pero luego hay siete, luego hay ocho, luego hay nueve. ¿Sí? En 6 meses, más de 6 meses, ¿cuál 6 meses? En un año entero, como 14 meses, hay mal contados, hay seis negociaciones. Entonces, hay seis, no, creo que dije nueve. Es difícil trabajar sin información del mercado. ¿Listos? Les traigo otro caso, uno que es muy famoso. En lo que yo conozco, este es el título participativo más líquido y más importante del mercado, el del PEI, Patrimonio y Estrategias Inmobiliarias. El PEI, en este momento, hay un momento del tiempo, el 22 de agosto del 2022, donde el PEI cambia su negociación. Cambia de la negociación privada y registro en la rueda de renta fija y se va a la negociación de la rueda de renta variable. Esa negociación, ese cambio es importante. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que ahora cuando alguien quiere vender, expone su oferta. Yo quiero que me compren a tanto. Y todos los participantes pueden ver esa oferta. Y si les interesa, la agreden. Y si resulta que ese precio está requete bajito, ahí mismo lo agreden y entonces de pronto alguien podría decir, uy, no, si yo voy a vender, ya no vendo tan bajito, vendo más alto. ¿Sí? Y las señales de mercado se comparten y es un mercado que en términos de profundidad de liquidez, pero, o sea, como que conceptualmente es un mecanismo que cumple mejor lo que uno esperaría de un mercado, que hayan participantes, muchos informados, que puedan acceder a esas ofertas de venta, esas ofertas de compra, ese tipo de cosas. Entonces la red de renta variable consigue eso. Miren que en ese caso, la negociación, porque todo esta gráfica corresponde a migración a la rueda de renta variable. Miren que en última se seguía reconociendo un precio que ¿qué? Sí, este sigue reconociendo un precio que está por debajo del valor de la unidad.
y llega a estar bastante por debajo del valor de la unidad. Incluso llegando acá a esto, pues qué número tan bajito, no sé. ¿Qué les digo yo? Es que como no tengo aquí la escala, pero puede ser un 12, 13% del valor de la unidad, supremamente bajito aquí abril del 2023. Pero es un precio que de todas formas ha venido recuperándose, pero es la negociación del mercado. Si ustedes me preguntan por qué tan bajito, yo lo primero que les diría es, déjenme reviso el número. Hagamos de cuenta que esta gráfica está bien, ¿sí? Pues si por ahí no es el asunto, yo les diría, pues no, no sé, pero es el mercado, ¿sí? Entonces, eso sí que es un argumento que a mí me funciona. Yo no necesariamente tengo que entender por qué el mercado hace una cosa o hace otra. Lo que definitivamente tengo que hacer es representarlo, o sea, es manifestarlo, es finalmente hacerle caso. Si el mercado dijo que este era el precio, pues ni modo, es ese. Y ya habría que entrar a entender, pues, por qué el mercado define eso. Miren que en últimas después también se muestran unas condiciones de valorización y por acá una corrección al final. ¿Listo? Pero si ustedes lo piensan, pues es una dinámica de negociación muy distinta. El hecho de hacer la negociación privada y registro, hacer la negociación en rueda de renta variable, una negociación pública. No voy aquí a calificar qué es mejor, qué es peor, no me corresponde, es más bien piensen en los elementos de la NIF y la valoración a esto. Representar el valor justo, sí, vuelvo al precio justo de intercambio, pero estoy hablando pues de la otra valoración. Permítanme yo, valor razonable, gracias. Entonces, representar valor razonable. ¿Con qué? Con la información observada. ¿Cuál es? Pues la de precio negociado que se registra o que se negocia de manera abierta. Y si no existe, valor de la unidad. Y la metodología en últimas no tiene más dificultad que eso. Los resultados de esta metodología y escogimos estos títulos es porque se han generado mucha conversación, mucha discusión. Eh, Muchas veces nos preguntan por esto. Esto es una norma de hace 2 años largos. Al día de hoy todavía discutimos sobre esta norma dependiendo de los hechos que ocurran. Pero en últimas, miren de dónde viene todo. ¿Sí? La metodología viene de lo que dice la NIF, lo que dice la norma y de tratar de reconocer o trabajar con la información disponible. Oportunidades de mejora, seguramente muchas. Pensar en ese periodo de convergencia, pensar de pronto como en otro tipo de datos que pudieran estar disponibles, pensar un poco sobre valores de unidad. Hay muchos ángulos para mirarle, pero miren que todo en últimas viene de lo que se indica en las normas de información financiera. Buenísimo. Con esto yo en general cierro. Pensé incluso que me iba a demorar menos. Todavía creo que me quedan unos 10 minutos para ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Entonces, porfa, les doy la palabra. Lo único es que yo no estoy viendo las manos levantadas. Entonces les pido que porfa ahí, pues quien levante la mano primera, por favor. Nicolás, discúlpame, de pronto una consulta, Señor. pero va un poco más enfocada hacia el tema de la jerarquización de ese valor razonable, es decir, algo así como el nivel de jerarquía que se le otorga a esos valores razonables, bajo los cuales pues tienen todo un background de metodologías de cómo se construye el precio y se determina en efecto que es un valor razonable. Podríamos decir, no sé si esta afirmación sea correcta o no, que para los fondos inmobiliarios puntualmente, que se construyó, bueno, también inclusive los fondos abiertos, cerrados, que tal vez se construyen con un valor de la unidad que pues recoge cierta información que tal vez no es tan observable directamente en un mercado, pero sí parte de unos adherentes, adiciones, retiros de personas que están involucradas en esos fondos. Podríamos entonces decir que ese valor de unidad puntualmente podría no ser un valor razonable o bueno, la mejor estimación de un valor razonable. ¿Sería esa una afirmación correcta? Uy, John, no, me parece difícil, pero es que usted igual sí trae aquí unos puntos importantes. A ver, si yo lograra ubicarme en esto, yo en lo que he revisado de la NIF, sobre todo en valor razonable, no he encontrado una jerarquización de valores razonables. ¿Sí? Valor razonable es el que es y ya. ¿Sí? No, no hay como un mejor valor razonable que otro. No es que no pueda existir, porque yo creo que sí le entiendo su punto. Usted sí está planteando, hay mejores valores razonables, pero yo no veo que la norma lo diga. ¿Sí? Lo que la norma dice es, más bien veamos los insumos. Hay insumos que tienen jerarquía. De frente eso existe. Nivel 1, nivel 2, nivel 3.
Si hay un precio en mercado, una negociación, y una vez voy a decir una negociación en un mercado abierto, eso es el mejor insumo posible, eso es nivel 1. Si no existe eso, y lo que hay que hacer es un análisis de todos los activos que administra el portafolio, y resulta que es inmobiliario, y entonces hay que hacer unas valoraciones que se hacen uno a uno, y como son tantas, son un montón de gente haciendo valoraciones, con una serie de supuestos, porque es que esta carretera vale por lo que cobra el peaje, y entonces yo tengo que suponer qué es lo que ocurre con la cantidad de carros que va a venir a futuro y con las tarifas de esos peajes. Siento que estoy utilizando unos datos de menor jerarquía, ¿sí? Y por utilizar unos datos de menor jerarquía, genera un precio un valor razonable, que ahí creo que ya estamos interpretando, ¿sí? Entonces yo de pronto aquí personalmente, a título personal diría, tal vez es como extrapolar que un dato de menor jerarquía genere un valor razonable de menor jerarquía. La metodología en última lo que está haciendo es, cuando yo tengo ambos, valor razonable construido con datos nivel 1 y valor razonable construidos con datos nivel 2 o nivel 3, prefiero el valor razonable de datos nivel 1. Y por eso es que apenas hay negociación, de inmediato la reconozco. Cuando no hay negociación, lo único que me queda es el otro valor razonable. Yo no voy a decir que es de menor jerarquía, lo que voy a decir es que utiliza insumos de menor jerarquía. Miren que por eso es que se empieza a reconocer en esa convergencia. Entonces, John, de pronto a su pregunta, yo no diría que no es un valor razonable el valor de la unidad, ni diría que es un valor razonable de menor jerarquía. Ninguna de las dos cosas, ¿sí? Lo que creo que sí puedo decir es que sería un valor razonable que podría estar construido con datos de menor jerarquía. Lo que pasa es que hay que reconocer el problema. En últimas, el lío es que hay que ponerle valor a algo que no negocia. Y como no negocia, o sea, yo no puedo decirle al que me quiere comprar una participación o al que quiere venderla, no le puedo decir, no, hoy no negoció, no tengo valor, ni idea. No sé cuánto vale, no le puedo vender. Hay que tener valor de unidad para todos los días. Entonces, por eso hay que llegar a la construcción de valor razonable, así sea con datos de menor jerarquía. Y miren que no tiene nada ni siquiera de, ¿qué les digo yo? No es indebido, no es incorrecto. Miren que la NIF lo reconoce. La NIF dice, si no tiene el dato de nivel 1, vayas al nivel 2 y al nivel 3. ¿Sí? Entonces, habría que estar entre esas dos cosas. No sé si logro ahí como acercarme a su punto. Me parece que es una discusión ahí bien valiosa. Perfecto, no, Nicolás, muy buenos esos datos y súper claro. Creo que hay una gran diferencia y hay mucho tema también por discutir. Muchas gracias por esos apuntes. Gracias, Nicolás. A usted, John, muchas gracias. No sé si de pronto hay algún otro comentario. No hay más manos levantadas. Yo creo que podemos dar por terminado el espacio. Buenísimo. No, perfecto. Pues nada, nuevamente muchas gracias. Disculpas de pronto por lo pesado de la presentación, pero espero a estas alturas ustedes noten que era relevante ir punto a punto, porque casi que se vuelve una cosa es de interpretación de norma y conceptualización de esas normas. Entonces, bueno, y aquí aprovechamos para mostrarles a ustedes algo que tal vez no hemos hecho en estos espacios, y es contarles pues la filosofía de las metodologías de valoración. Muchas veces vamos al detalle, cómo se aplica, pero vale la pena dar unas vueltas de, bueno, ¿y por qué eso? ¿Sí? ¿Por qué esos cálculos? ¿Qué es lo que está por detrás? Es esto de lo que les hablé hoy. Entonces, listo, buenísimo. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, a ti, Andrea, también por toda la coordinación del espacio, a Lina también, y bueno, no, les deseo muy buen día y semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.